¿verdad? Así como sucedía en los tiempos antiguos, el rocío caía antes del maná. Y creo que eso es exactamente lo que ha sucedido hoy. Ya el rocío de su presencia descendió y ahora el maná, el Señor no lo va a dar también. Y como hacían los israelitas de antaño, debemos hacer nosotros también. Ellos salían de sus casas y recogían el maná que iban a comer ese día. Ese día. No podían tomar menos o más, sino justo lo que necesitaban para ese día. Algunos listos agarraban de más pensando que les iba a durar más de un día, pero cuando se levantaban al día siguiente y querían usar el maná del día anterior, resulta que estaba engusanado. Así que el Señor nos da el pan para hoy, como Él nos enseñó a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, el último domingo que estuve compartiendo su palabra con ustedes, empezamos a considerar, y ustedes recordarán, los peldaños que el apóstol Pedro nos presenta ahí en su segunda epístola. Peldaños que nos van a conducir hacia la meta, hacia la perfección. Dijimos que esa progresión que ahí vemos es tan solo una de las muchas perspectivas que Dios nos muestra en su palabra para surcar y el camino que debemos de surcar para alcanzar la meta. Por ejemplo, dijimos que los 7 días de la creación nos muestran también el camino hacia lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Finalmente, conformarnos a su imagen y semejanza y llegar al reposo, lo que sucedió en los días de la creación. Estuvimos viendo también, mencionando por lo menos los 7 hombres de fe que nos presenta Hebreos capítulo 11, culminando con José, una figura de nuestro Señor Jesucristo, y hasta ahí quiere llevarnos el Señor, hasta ese punto de madurez. Estuvimos mencionando también las 7 fiestas de Jehová, culminando con tabernáculos, la gloria postrera. Estuvimos mencionando también los 7 muebles del tabernáculo, el último de ellos, la cobertura del arca del pacto, o sea, el propiciatorio, donde la misma gloria de Dios se manifestaba y donde Dios hablaba. También estuvimos mencionando las 7 parábolas del reino. La última de ellas es la parábola de la red, y esto tiene que ver con la cosecha de almas final que el Señor muestra en su palabra que sucederá en estos postrimeros tiempos. Cada uno de estos grupos de 7 nos muestra, como dijimos, desde diferentes ángulos, las verdades que debemos experimentar una por una para alcanzar la perfección, para alcanzar la meta. Dijimos que así es la vida cristiana, día a día. Así lo dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 16. Así es la vida cristiana, día a día. Como Pablo también dice a los romanos en el capítulo 1 y verso 17, de fe
en fe. O como el salmista dice en el capítulo 84 de los Salmos y versículo 7, de poder en poder, de poder en poder. Juan capítulo 1 y verso 16 nos habla de gracia sobre gracia. Y Pablo a los Corintios, 2 Corintios 3:18, nos habla de gloria en gloria. Realmente así es la vida cristiana, poco a poco, día a día, de fe en fe, de poder en poder, de gracia sobre gracia, de gloria en gloria. Leamos nuevamente los versículos que leímos la última vez para recordar las gradas que Pedro nos presenta ahí y que Dios quiere que subamos en nuestro ascenso espiritual. Veamos 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3 en adelante, y leamos rápidamente para avanzar. Dice allí, como todas las cosas, 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Quiero repetir esa parte, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5, porque también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Aquí tenemos ya los peldaños. Y al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, que dice ahí, amor. Porque si estas cosas, sigue diciendo Pedro, si estas cosas están en vosotros y, note, abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Muy bien, ya estuvimos viendo las dos primeras, los dos primeros peldaños que se nos presenta acá. La fe fue la primera que vimos, y dijimos que la fe es realmente el cimiento de los siguientes peldaños. Es el cimiento, la fe, de la vida cristiana. Esto se nos muestra claramente en esta escritura, es obvio por lo que ahí leemos, entiende, y por supuesto en Hebreos capítulo 6 también se nos muestra eso. Ahí se nos muestra que la fe es una de las doctrinas básicas de la iglesia. Dijimos que si tenemos bien puesto ese fundamento, ese cimiento de la fe en nosotros, según vemos en Hebreos capítulo 6 y versículo 1, podemos, como dice ahí en Hebreos 6:1, seguir adelante. Podemos seguir adelante de tal manera que podemos añadirle a ese fundamento de la fe los otros 7 elementos que acabamos de leer ahí en 2 de Pedro. Como ya hablamos de eso, ahí lo dejo.
virtud fue lo que vimos inmediatamente, que es podríamos decir, el primer peldaño después del fundamento de la fe. Así que la virtud, importantísima. Explicamos que según el griego original y por el contexto que Pedro usa esa palabra, su significado primario es excelencia moral, refiriéndose principalmente a la pureza sexual, a la pureza o inmoralidad sexual, o moralidad sexual. Dijimos que todos aquellos que se acercan al Señor vienen huyendo, y por eso repetí y enfaticé en eso, de la corrupción, de concupiscencia que hay en el mundo. Todos los que llegan al Señor vienen huyendo realmente de la principal corrupción que hay en el mundo, y que Pedro dice que es la concupiscencia, que es un deseo desmedido sexual en primer lugar. Por supuesto, otros deseos también y apetitos de la carne, pero principalmente ese. Dijimos que todos aquellos que se acercan al Señor vienen huyendo entonces de la corrupción de concupiscencia que hay en el mundo, de tal manera que la primera cosa, dijimos, que debemos corregir cuando llegamos a Cristo, pues urge, es el asunto de la inmoralidad sexual que traemos. Es por eso que Pedro nos insta en primera instancia a añadir a nuestra fe pureza sexual, virtud. Gloria sea el nombre del Señor. Abundante realmente pureza sexual. De tal manera que nuestra moralidad en el tema de la sexualidad, hermanos, debe de ser, como cristianos que somos, excelente. Nuestros estándares, hermanos, morales, como cristianos, en todo sentido, y sobre todo en el asunto sexual, deben ser muy, pero muy por encima del resto de las personas que no conocen al Señor. Estuvimos viendo que el mundo se encuentra hoy ya prácticamente en los niveles en los que se encontraba Sodoma y Gomorra, tal y como Jesús mismo profetizó. Él dijo que como fueron los días de Lot, así serían los días antes de su segunda venida. Hoy existen ya, dijimos, oficialmente reconocidos en muchos países del mundo los de la población o comunidad LGBT, esto es lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, personas que se han ido realmente, como la Escritura dice, en pos de vicios contra la naturaleza misma. Mujeres que se han entregado a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural de su sexo por el que es en contra de su propia naturaleza. Hombres que también han dejado el uso natural de la mujer y se han encendido en lascivia, dijimos, hombres con hombres. Y aunque muchos no han llegado a esos extremos, es evidente que prácticamente todos, en alguna medida en el mundo, tienen problemas de inmoralidad sexual. Quizás son problemas más comunes, pero igual son tremendos problemas. Adulterio, imagínense, es más común, pero igual, qué terrible, ¿verdad? Fornicación, masturbación, pornografía, en fin. Son pecados también muy graves que deben corregirse lo antes posible cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos a Cristo, Pedro dice que venimos huyendo de eso,
de la peor corrupción que hay en el mundo, que es la concupiscencia, la inmoralidad sexual. Por eso es que lo primero que debemos de añadir a nuestra fe es pureza moral, pureza sexual. No vamos a citar nuevamente todas las escrituras donde vemos cómo Dios condena esos pecados. Solamente quiero recordarles que sí hay esperanza, por supuesto, sí hay esperanza para todos los que tienen ese tipo de problemas. No importa el color de su pecado, ¿entiende? Si trae un corazón realmente contrito, humillado, arrepentido, no hay ningún problema. Si tus pecados, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dijimos muchas cosas que no quiero repetir, pero ya estoy repitiendo. Pero una de las cosas que dijimos es que Dios nos aconseja una y otra vez que para evitar ese problema de la inmoralidad, lo que hay que hacer es salir, ¿qué? Huyendo. ¿Se recuerdan? Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Se recuerdan? Pablo le dice a los corintios: huid de la fornicación. Salir huyendo. ¿Se recuerdan de José? ¿Qué hizo José con la mujer de Potifar? Salió también huyendo. Parece que es algo como que no se puede controlar, porque Dios mismo ha puesto una atracción hombre-mujer. Entonces es una situación que hay que salir corriendo. Más vale que digan: aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Así que ese es el asunto. Dios nos da también esa salida. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Qué más dijimos? Ahora sí les prometo terminar. Es que estos 15 días me he reído yo mismo solo de lo que dije. ¿Cómo pude terminar una prédica como la terminé hace 15 días? ¿Cuántos se recuerdan cómo terminamos? Hice una pregunta: ¿cómo están sus calzoncillos, hermano? ¿Cómo están sus calzoncillos? Les estuve hablando de las 7 vestiduras sacerdotales y les dije que la primera eran los calzoncillos. Así que les tuve que hacer la pregunta: como sacerdotes de Dios que somos todos, ¿cómo están nuestros calzoncillos? ¿Son de lino torcido, como eran los calzoncillos de los sacerdotes? El lino nos habla de la justicia de Dios, pero eran de lino torcido. La idea es que eran gruesos, muy gruesos, ¿entiende? Y también eran largos, desde los lomos hasta los muslos. Y estuvimos mencionando que la vida sexual de los cristianos debe estar bien protegida y bien cubierta. Bien protegida y bien cubierta. Como les digo nuevamente, como les dije, nuestros estándares morales, hermanos, deben ser muy por encima de los estándares del mundo. Les animo a adquirir el material de hace 15 días para tener completo el concepto de esto que en resumen traté de mencionar ahorita. Pero continuemos hacia nuestro siguiente peldaño. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Conocimiento. La palabra griega que aquí se usa es gnosis, gnosis. Y eso exactamente es lo que significa esa palabra griega: conocimiento, conocimiento. Ahora, por el contexto,
es obvio que Pedro se está refiriendo principalmente acá al conocimiento de Dios y al conocimiento de su palabra. No se está refiriendo al conocimiento secular, sino se está refiriendo al conocimiento de Dios y su palabra. Pedro nos anima entonces a añadir sobre la fe y la virtud, hermanos, también el conocimiento de Dios y de su palabra, de Dios y de su palabra. Sin embargo, hermanos, no se está refiriendo Dios acá a través del apóstol Pedro al conocimiento intelectual de Dios o de su palabra, sino se está refiriendo Pedro acá al conocimiento experimental, práctico de Dios y su palabra. Hoy mucha gente, muchísima gente conoce, sabe que existe, por ejemplo, la palabra de Dios, que existe la palabra de Dios. Pues han visto en algún momento de su vida una Biblia o han oído acerca de la Biblia. Incluso puede que tengan una en su casa. Y estoy hablando más de gente que no vive en un país como el nuestro, pues. Pero como sabemos, hermanos, no basta saber que existe la palabra de Dios. El saber que existe su palabra no es el conocimiento que Pedro nos está mencionando que debemos de tener de su palabra, ¿entiende? Muchos otros, aunque oyen y leen la Biblia, tampoco tienen el conocimiento de la palabra al que el apóstol Pedro se está refiriendo. Porque el conocimiento de la Biblia que tienen es un conocimiento teórico, es un conocimiento superficial de la palabra. Pedro en esta porción nos está hablando de un conocimiento diferente, un conocimiento experimental de su palabra, un conocimiento que debe hacerse vida en las personas, un conocimiento práctico de su palabra. Oír su palabra, hermanos, no nos va a justificar delante de Dios. No es suficiente, no es suficiente. Pablo dijo en Romanos capítulo 2 y versículo 13: pero sed hacedores de su palabra. Pero sed, que dice, hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Perdón, estoy en Santiago, me estoy brincando una escritura. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los hacedores de la ley serán justificados. Y ahora sí, Santiago, capítulo 1, verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Notemos entonces cómo el conocimiento que Dios quiere que tengamos de su palabra no sea un conocimiento intelectual teórico, sino Él quiere que sea una experiencia en nosotros su palabra. Y peor aún, aquellos que enseñan, que enseñamos la palabra, ¿entiende? Con mayor razón se nos exige más. No podemos enseñar su palabra de una manera intelectual solamente. Dice Santiago que si lo hacemos de esa manera, lo que va a suceder es que vamos a acarrear para nosotros mismos mayor condenación. Mayor condenación. En realidad, el conocimiento teórico que tengamos de su palabra, si no lo aplicamos,
lejos de ser un atenuante, va a ser un agravante para nosotros. Un agravante para nosotros. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3 y versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que se está hablando aquí del problema de la lengua. Y muchas veces los predicadores empiezan a hablar de la lengua de la gente, porque la gente murmura o chismea, qué sé yo, pero no se dan cuenta los predicadores que es a ellos a los que se les está hablando. Son los que están enseñando y se les está yendo la lengua y están hablando de más, y no están viviendo la palabra. Entonces están ganando mayor condenación para ellos mismos. Eso es lo que Santiago nos muestra acá. Tremendo, hermanos. Aquellos que enseñamos la palabra, tenemos que enseñarla no solo intelectualmente, de una manera teórica, sino que las personas tienen que ver que realmente la palabra es vida en nosotros. El pastor Bailey cuenta la historia de un instituto bíblico, fíjese bien lo que voy a decir, que producía alumnos ateos, que estaba produciendo. Cuando graduaban a las personas resultaban ateos. Y la razón era porque, dice él, 4 de sus catedráticos eran ateos, aunque enseñaban la Biblia. Simplemente ellos habían sacado una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología, pero eran inconversos, así que les daban trabajo en las universidades para que enseñaran teología, y ellos enseñaban de una manera magistral teología, pero lo que estaban produciendo era alumnos que al graduarse, personas que al graduarse iban a ser ateos también. Y sorpréndase, en nuestro país también sucede lo mismo. Un decano de una universidad me hizo ese comentario, que algunos de los maestros de teología que tenían eran realmente inconversos. Sus vidas dejaban mucho que desear. Por eso agradecemos al Señor por lo que el Señor en su amor y en su misericordia nos ha dado aquí en la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque, hermanos, nosotros producimos no lo que decimos, nosotros producimos lo que somos. Me impacta mucho lo que Pablo le dice a los judíos, celosos de la ley, maestros de la ley. Regresemos a Romanos capítulo 2 y leamos ahora unos versículos más. Capítulo 2 de Romanos y versículo 17. Mire lo que dice ahí. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, Pablo hablando a los judíos, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pero ahora mire lo que Pablo sigue diciendo. Verso 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Exhorta Pablo duramente a los judíos, buenos para hablar, buenos para señalar y juzgar a la gente, pero ellos mismos estaban cometiendo toda suerte de pecados terribles, terribles. Cristo dijo de los doctores de la ley: miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. ¿Puede imaginarse cómo es el asunto? Y hermanos, cuando yo leo escrituras como esta, me pongo a pensar que esto aplica a nosotros también. Pues hoy somos nosotros, sigue diciendo Pablo en los versos abajo, en el verso 28 y en el verso 29, que somos nosotros los judíos espirituales. El pueblo de Israel hoy realmente somos nosotros, el pueblo de Israel espiritual. Así lo dice Pablo. La diferencia la hace la circuncisión en nuestro corazón. Pero ellos, aunque tienen una circuncisión en la carne, por no cumplir la palabra de Dios, su circuncisión es hecha incircuncisión, dice Pablo. Así que, hermanos, realmente este mensaje también es para nosotros. Y el mensaje es claro. Al final dice lo siguiente: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, les dice. Saben, muchos no llegan al conocimiento del Señor simplemente por lo que están viendo en los líderes, por el mal testimonio de los maestros, tal vez muy brillantes, pero teóricos. Enseñan la Biblia, pero no con su vida, no la respaldan con su vida, no viven la palabra del Señor. Mis amados, que el conocimiento de su palabra no sea solamente teórico en nosotros, sino práctico, experimental. A ese conocimiento se estaba refiriendo Pedro cuando menciona que le añadamos a nuestra fe y a nuestra virtud conocimiento. Que se cumpla en nosotros lo que Juan dijo de Jesús. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos, hermanos, que el verbo que fue hecho carne cuando Jesús vino y tomó la semejanza de hombre. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros también. Él quiere que se haga una realidad en nosotros eso. Él quiere que su palabra se haga carne en nosotros, que su palabra se vuelva parte de nosotros, que sus leyes estén escritas en nuestro corazón, como Jeremías capítulo 31 y verso 33 nos dice. Muy bien, ese es el conocimiento de su palabra, pero ¿qué me dicen del conocimiento de Dios? ¿Sabe que muchos conocen de Dios? Saben que Dios existe, creen en Él, incluso oran, pero su experiencia con Dios es nula, o pero muy limitada, muy limitada. Dios quiere, hermanos, convertirse en una realidad en nosotros. Él quiere que lo experimentemos, no solamente que lo conozcamos intelectualmente. Quizá usted ha oído de un Dios salvador, que Él vino a salvar a los perdidos, ¿entiende? Pero
quizá no ha experimentado realmente la salvación. Tal vez no la ha experimentado. Le animamos a hacerlo para tener un conocimiento de Dios como el que debe de tener, como el que Pedro quiere que tengamos. Tal vez usted ha oído de un Dios libertador, que liberta a las personas del cautiverio, del diablo, de maleficios, de hechizos, de demonios, ¿entiende? Pero usted todavía está enchamucado. No le ha experimentado como el libertador de su vida. No quiere exponerse para que el hermano Samuel le eche fuera a los demonios, o la hermana Miriam, o la hermana Lolita, o todas las hermanas que tenemos acá que hacen ese trabajo, ¿entiende? Hay que experimentar a Dios, no solo tener el conocimiento que Él es eso, sino tenemos que experimentarlo también. Amén. Usted sabe de un Dios sanador, pero ¿le ha sanado el Señor? Ese es el punto. Él quiere que usted lo conozca como su sanador. Él quiere que usted lo conozca como su proveedor también. Sí, Jehová Jireh, sí. Pero está bien endeudado usted. ¿Entiende? Dios quiere que nosotros lo experimentemos en cada una de sus facetas. ¿Conoce usted a el señor Tsidkenu o Makadosh? En fin, ya el otro día estuvimos hablando sobre algunos de los nombres del Señor, pero Él quiere que lo conozcamos no de una manera intelectual o teórica, sino práctica. Bendito sea el nombre del Señor. El anhelo de Pablo era conocer a Cristo. ¿Cómo es posible que faltando 6 años para que Pablo fuera martirizado, él todavía no había llegado a la meta? Y él todavía quería conocer al Señor. ¿Y no lo conocía? Pues sí, lo había conocido muchos años antes como su Salvador y de muchas facetas, pero todavía quería conocerlo de una manera mejor. ¿Entiende? Filipenses capítulo 3 y versículo 11 dice: a fin de conocerle, dice Pablo, a fin de conocerle. Y él quería conocerle en el poder de su resurrección, en la participación de sus padecimientos, llegando a ser él semejante a Cristo en su muerte. Él quería experimentar a Cristo en todas esas áreas que muchos no quieren experimentarlo. ¿Entiende? A fin de conocerlo. ¿Qué dice Jeremías capítulo 9 y versículo 23 y 24? Esta escritura es muy conocida. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Mire lo que ahí dice: en entenderme y qué, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él quiere que lo conozcamos experimentalmente, como un Dios misericordioso, justo, en fin. Cristo dijo en el 17 de Juan y versículo 3 estas palabras: y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Mire lo que sigue diciendo: que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Gloria al Señor. Pidámosle, hermanos, al Señor que el nivel
de nuestro conocimiento que tenemos de Él cada vez sea mayor, más estrecho, más estrecho. ¿Sabe? En la Biblia encontramos niveles de conocimiento de Dios, niveles de conocimiento de Dios. En primer lugar, se nos habla del conocimiento que tiene un siervo de su amo. En segundo lugar, nos habla del conocimiento que tiene un amigo. Y en tercer lugar, se nos habla del conocimiento que tiene la esposa del esposo. Los siervos o esclavos conocen a su señor circunstancialmente. Ellos solo reciben órdenes, ellos obedecen la voluntad de su señor, de su amo. Realmente un siervo no sabe mucho lo que hace su señor. El conocimiento que tiene de él realmente es bastante limitado. Ahora, un amigo conoce más estrechamente a la persona, conoce la mente de la persona y el propósito de la persona de quien es amiga, ¿entiende? Pero la esposa, ella sí conoce íntimamente a su esposo, pues vive con él, es parte integral de él, así que lo conoce de una manera muy, pero muy estrecha. Y el Señor, hermanos, quiere que nosotros evolucionemos, crezcamos en cuanto al conocimiento, digamos, experimental, práctico con Él. ¿Entiende? Y quiere que de siervos pasemos a amigos y de amigos a esposa. Y una vez prediqué sobre esto y les puse la ilustración de esta familia muy conocida de Betania de Jesús. ¿Se recuerdan? Marta, la que servía, Lázaro se le nombra ahí como amigo, pero María estaba a los pies de Jesús. Podríamos decir que llegó al nivel de esposa. No estoy diciendo que fue la esposa de Jesús, no me vayan a malentender, pero espiritualmente, entiende. Ahora, sí, Dios quiere que crezcamos en el conocimiento del Señor experimental, pero atención a esto, el hecho que haya 3 niveles en el conocimiento de Dios no quiere decir que aquellos que supuestamente han alcanzado un nivel superior de conocimiento del Señor, no quiere decir eso que dejen de pertenecer al nivel o niveles anteriores que ya dejaron. Por ejemplo, Dios quiere que sigamos teniendo un corazón de siervos, obedeciendo al Señor, sus órdenes, aunque ya hayamos empezado a conocer y tener entendimiento de su mente y de sus propósitos, de tal manera que ya podríamos ser considerados sus amigos. Fíjense que Cristo dijo algo muy interesante: si ustedes son mis amigos, obedézcanme, hagan lo que yo les digo. O sea, quiere decir, pero si un amigo ya es un amigo, ya no es un siervo, pues. Pero es que no se deja de ser un siervo cuando se es amigo. A ese punto quiero llegar, ¿entiende? Y aquellos que ya han alcanzado el privilegio de conocer íntimamente al Señor y que ya han llegado, digamos, al nivel de relación de esposa, espiritualmente hablando, no deben de dejar de ser amigos del Señor, no deben de dejar de ser siervos del Señor, porque algunos cuando ya son tan espirituales ya no quieren hacer nada. Ya no son siervos, ya son esposas, dicen ellos. Amén. Tengamos cuidado con eso. Ustedes no muy me creen. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 15. Vamos a ver unas escrituras. Cristo dijo en el capítulo 15 de Juan y verso 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Cabal lo que les dije. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Ya el conocimiento de los discípulos estaba subiendo y Cristo les dijo: ahora ya ustedes ya no van a ser simples siervos, ahora ya van a ser amigos, porque yo les estoy mostrando muchas cosas que mi Padre me está mostrando. Y es que a los amigos se les cuentan las interioridades, los secretos, los secretos. ¿Cuántos se recuerdan de Abraham? Dice la Escritura, en 3 partes de la Escritura, en Crónicas, en Isaías y también en Santiago, que Abraham fue amigo de Dios. Y cuando el Señor fue a visitar a Abraham allá en Mamre, y Abraham lo recibió y le dio comida y todo, de repente el Señor dijo: bueno, ya me voy. Y Abraham le dijo: yo te voy a acompañar. Al fin somos amigos, ¿verdad? Y entonces Abraham empezó a acompañar al Señor. Y entonces el Señor dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pero si era su amigo, le tenía que revelar sus secretos. Y entonces le empieza a contar que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza a interceder, porque ahí estaba su sobrino Lot. Pero notemos pues cómo uno es el nivel de siervos y otro es el nivel de amigos, donde ya se reciben mucha revelación y mucho secreto de parte del Señor. Amén. Pero veamos una escritura más. Juan capítulo 3 y versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí se nos está presentando un cuadro típico hebreo. Hay una boda y los que se casaban tenían su íntimo amigo, su caballero de honor, o cómo se llaman cuando hay en las bodas que hay un padrino, ¿no? ¿Qué es? ¿Padrino? Es padrino. Bueno, así como las damas tienen una de sus damas, las que se van a casar tienen sus damas y hay una principal. Así los hombres también tienen su mero cuate, que es el que va a estar ahí toreándolo en todo, ¿verdad? Y asistiéndolo en todo. Pues fíjense que las bodas hebreas eran muy bonitas, ahí estaban todos, y todos eran hasta de 7 días y una gran parranda. Pero en medio había una tienda, una tiendecita que era el tálamo nupcial. Era ahí la tienda. Así que ya, a la hora de la hora, pues ya los recién casados se iban ahí y entraban a su tienda para estar solos, a tener una relación estrecha, íntima. Y el amigo del esposo se ponía a la puerta. Cuidando que nadie entrara, pero se gozaba del gozo que tenían los esposos ahí adentro. Se gozaba. Ese es el punto, ese es el punto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tenemos niveles de conocimiento de Dios. Tratemos de avanzar para alcanzar lo máximo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, es obvio que el nivel de conocimiento que Pedro nos pide en su escalera no es el conocimiento de esposa todavía, ¿entiende? Ahí Pedro está usando la palabra gnosis, no epignosis, que es un pleno conocimiento. Pero igual debemos pedirle al Señor que nos aumente cada día nuestro conocimiento experimental con Él. La verdad es que nunca dejamos de aprender y de conocer al Señor. Según entendemos, y el pastor Bailey menciona eso en sus libros, por la eternidad estaremos conociendo a Dios más y más, y también su palabra. Por eso es que su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es que la palabra de Dios es una fuente que no para, pues.
conocimiento de Dios es increíble. Efesios 2:7 así lo dice, que por la eternidad estaremos conociendo al Señor. Así que nosotros, hermanos, no debemos detenernos en la búsqueda del conocimiento práctico de Dios. Oseas capítulo 6 y versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Repito, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Tenemos que proseguir en conocer al Señor. No nos estanquemos en cuanto a su conocimiento, sobre todo experimental. Me encanta, hermanos, y termino con esto. En mis planes era continuar, pero se me había olvidado que teníamos Santa Cena y vamos a parar ya con esta reflexión que voy a hacer ahorita. Me encanta la progresión que el apóstol Juan nos presenta en su primera epístola. Ahí en primera de Juan capítulo 1 y versículo 1 dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio. Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Ojalá logremos captar lo que voy a tratar de explicar. Lo que hemos oído, fíjese bien, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y por último, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gloria al Señor. Esta progresión del conocimiento de Dios que Juan tuvo es la que Él quiere que nosotros también experimentemos. Primero, lo que hemos oído. Alguien nos habló de Dios un día. ¿Entiende? Alguien nos habló, pero solo de oídas, como dijo Job, te había oído. Solo de oídas te había oído. Pero oír no es un conocimiento muy vago de Dios. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Y viene a mi mente lo que Felipe le dijo a Natanael. Natanael, te tengo buenas noticias. Hemos encontrado al Mesías, al hijo de José, es de Nazaret, le dice. Y entonces Natanael le dice: ¿será posible? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Y entonces Felipe le dice: ven y ve. Oyó primero Natanael, pero ahora no se quedó con eso, sino vamos a ir a verificar si realmente es así. Ven y ve. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero hay otro nivel que sigue diciendo ahí: lo que hemos contemplado. Yo puedo estarlo viendo a usted, ¿entiende? Pero ya contemplar ya es más cerca. Ya es acercarme y verle todo, ¿entiende? De frente, observarlo, contemplarlo, ¿entiende? Es un nivel mayor que oír y que ver. Contemplar es mucho más cercano. Pero ¿cómo termina? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan no solo oyó de Cristo, no solo lo vio, no solo lo contempló, sino lo palpó también. Vaya, si se recostaba en el pecho del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Estamos entendiendo?
Dios quiere que alcancemos ese nivel de conocimiento que Juan tuvo. Gloria sea el nombre del Señor. Eso es lo que Él desea. Muy bien. Perdón que insista y termino. Pero lo considero determinante. Yo creo que la razón, y lo dije hace 15 días, por la que existen tantos creyentes neófitos en cuanto al conocimiento de su palabra y al conocimiento de Dios, es simple. Tienen perdida la materia anterior. Tienen perdida la materia anterior. ¿Cuál era la materia anterior? ¿Cuál era? Virtud, excelencia moral. No podemos aspirar a conocer al Señor como Dios quiere que lo conozcamos si nuestra vida sexual, moral, está mal. Está mal. Si usted no ha aprobado el examen anterior de la pureza moral, no espere que lo promuevan al siguiente grado, donde se tiene la oportunidad de conocer a Dios y su palabra de una manera experimental y práctica. ¿Dan gloria al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Amén.